Amados, estoy haciendo esta grabación y en algún momento puede que ustedes escuchen el ruido de un gatito que hace poco más de una semana nos regaló una persona de la congregación un gatito de Angora, precioso, muy regalón. Así que puede que haya ruido que no corresponde, pero bueno, así es la vida. Oremos para que esta clase, que hoy día el tema que vamos a ver es el fundamento de la fe en Jesucristo, el fundamento, conforme a este pasaje de Primera de Corintios capítulo 2, y vamos a ver del versículo 1 al 7. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tus promesas, así como lo hiciste en Juan capítulo 14 y después al apóstol Pablo, y él dijo que eran tus palabras respecto a la promesa de tu venida por la iglesia, para reunirnos contigo en el aire. Estamos atentos, Señor, como iglesia, la casa del Señor, estamos atentos y gozosos de que tú vienes por tu iglesia, de la cual somos parte. Gracias, Señor, por tus promesas, y en este tiempo que vemos este pasaje de la palabra de Dios, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos dé conocimiento, entendimiento, revelación con respecto al fundamento de la fe. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Bueno. Vamos a tratar este tema y espero que no haya interrupciones, porque el gatito se puso al lado mío, aquí arriba de la mesa. Leemos 1 Corintios 2, capítulo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El testimonio personal de Pablo no solo destaca su humildad y mansedumbre, sino que es una enseñanza para cualquier predicador que tenga una idea elevada de sí mismo. A ver si me hace caso este gatito. Ya. Oiga, tranquilo. Ya. Por otra parte, para Pablo,
la centralidad de Jesucristo crucificado era el eje de su mensaje, lo cual también es algo que debiéramos considerar seriamente todos los que predicamos, especialmente cuando a veces el mensaje está centrado en testimonios y anécdotas personales, que no solo son vanidad y distracción, sino que en realidad no salvan a nadie. El versículo 3 escribe Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Lo cual nos recuerda lo que el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Y esto aparece en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Y el Señor le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Precisamente en su primera estadía en Corinto. Los siervos, además de todos los creyentes del Señor, no deben temer al hombre ni lo que éste pueda hacerles, sino que debemos temer a Dios. Sigamos con Pablo en el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto es algo que debe ser muy parte de la constitución misma del siervo de Dios, que no emplea sabiduría humana ni vanas palabras de persuasión, sino que solo la demostración del Espíritu Santo con sus dones y su poder. Es solo Dios quien da vida espiritual y en ningún momento la brillantez o capacidades persuasivas de alguna persona. Como dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto Pablo lo está planteando claramente a esos creyentes corintios, que venían con vidas influenciadas por la cultura griega y sus postulados de sabiduría humana. El fundamento de la fe de Dios es Dios, con Jesucristo siendo la principal piedra angular del edificio, y del Espíritu Santo que nos da de su poder conforme a las promesas de Dios. Este es nuestro fundamento, tal como aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8, en palabras de Jesús. Que dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ser testigos de Jesucristo, debemos haber nacido de nuevo, conforme a Juan capítulo 3, y haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo conforme al mandato del Señor para los suyos. Cuando en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, les dijo: y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto ocurrió por vez primera el día de Pentecostés, lo cual marcó el inicio de la Iglesia de Jesucristo. Todo esto es fundamento de la fe para todo aquel que se acerca a Cristo. Y cuando ese día de Pentecostés el apóstol Pedro se levantó a predicar a esa multitud, les dijo, y esto aparece en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esta enseñanza de Jesús, tomada por los apóstoles, fue destacada por el apóstol Pablo precisamente con creyentes en la ciudad de Éfeso, en su tercer viaje misionero, lo cual aparece en el libro de Hechos, capítulo 19, y leemos desde el versículo 1 al 12. En Hechos 19, aquí lo estoy buscando. Hechos 19, versículos 1 al 12. Y dice lo siguiente: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos
unos 12 hombres. Increíble. Y miren las señales de apóstol que exhibía el apóstol Pablo. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino, así se llamaba, el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, ellos seguían el camino. Delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que había tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¡Qué increíble! Entonces, nos queda claro la doctrina apostólica de 2 bautismos para los creyentes, siendo el primero el bautismo de arrepentimiento en agua, cuando uno cree, y el segundo, el bautismo con el Espíritu Santo, que ordenó Jesús en Hechos 1:8, y que recibieron los creyentes también en Éfeso, cuando el apóstol Pablo les impuso las manos, como leímos. Por si acaso, en el Nuevo Testamento también son mencionados el bautismo con fuego y el bautismo de sufrimiento, y que son tratados en las clases de doctrinas básicas, y que ahora no cubriremos. Perdón. Sigamos con Pablo en en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto nos recuerda ese ejemplo que recién leímos en Hechos 19, cuando estuvo en Éfeso. En este pasaje, el apóstol Pablo destaca la estrecha relación entre la sabiduría y el poder de Dios. El que los creyentes tengamos acceso a esta relación con el Espíritu de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que nos permite recibir conocimiento, revelación, que no están al alcance de los sabios y poderosos del mundo. Es un hecho realmente admirable. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué hacerlo? Son aspectos que el Espíritu Santo va derramando al creyente conforme a su preciosa voluntad en los tiempos de Dios. En una escala de 1 a 10, acerca del valor de poseer conocimiento de lo más valioso en el campo de lo práctico, el tener acceso a la sabiduría y el poder de Dios, obviamente estarían en el nivel 10.
Y hay gente que no conoce a Dios y que se refieren a la fe de Dios como algo poco práctico. Qué irónico. No hay nada más práctico que la fe en Jesucristo, la fe de Dios. Y así lo pone el apóstol, lo pone Dios en realidad por medio del apóstol Pablo, en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Claro, para que entiendan de qué es lo que estamos hablando. No la sabiduría de este mundo, de los poderosos de este mundo, que perecen. Y claro, se nos está presentando lo que es eterno y de valor para la eternidad. Cosas que no son del interés del mundo, cuya sabiduría está circunscrita a lo que perece. Muchas veces a lo inmediato. O en el mejor de los casos, a proyecciones de 50 años. Esa sabiduría del mundo, hace 30 años, nos advertía del enfriamiento global. Después cambiaron y pasaron a advertirnos del calentamiento global. Después se les complicó la cosa y entonces empezaron a hablar solamente de cambio climático. Y a veces uno escucha y lee cuántos expertos se contradicen entre ellos. Y ahora último, por lo que yo he leído, nos están advirtiendo del cambio de rotación del interior de la Tierra, que sería responsable de los cambios de los polos magnéticos, que estarían llegando ya a Siberia, el polo norte magnético. Y que esto tendría efectos devastadores en el clima global. Y que eso es lo que está ocurriendo. Esa sabiduría suena un poco como a palos de ciego. Sigamos con 1 de Corintios 2:7. Dice Pablo, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué increíble, para nuestra gloria. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la sabiduría de Dios, al poder de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, Él nos advierte de lo que viene. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. En el griego, la palabra original, misterión, significa algo oculto que es revelado por Dios. Es una verdad desconocida para el hombre y revelada por Dios en algún momento. Obviamente que para alguien que lo busca. Ahora, ya que estamos en octubre, a pocos días de recordar el descubrimiento de América por el almirante don Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, podríamos
considerar su ejemplo como el de alguien que, buscando a Dios, recibió sabiduría de Dios con guía y revelación del Espíritu Santo para emprender ese viaje. Como él mismo lo relata en su diario de vida. Conforme a una publicación que hace unos 20 años atrás hicieron dos historiadores de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que tuvieron acceso al diario de vida original de Colón, en el cual él escribió: fue el Espíritu Santo quien me guió a través de las escrituras del profeta Isaías para emprender el viaje. Una de esas escrituras es Isaías 40:22, que comienza diciendo: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La sabiduría del mundo en la época de Colón era que la tierra era plana. Y la otra escritura a la cual hace mención Colón es Isaías 49, del versículo 1 al 6, que se los leo. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada afilada. Me cubrió con las sombras de su mano. Me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Me dijo: mi siervo eres, Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Él dice: poco es para mí que solo seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Estas son pequeñas viñetas históricas que muchas veces son ignoradas, pero que el diario de Colón muestra en su palabra, en su escrito, que él buscó a través de la palabra de Dios la guía del Espíritu Santo, y que con esas escrituras él tomó la decisión a hacer el viaje a lo desconocido. Entonces, es una pequeña viñeta de cuán práctica puede ser la fe en Dios. De quien viene la sabiduría y el poder que el mundo desconoce. Seguimos la próxima semana. Que el Señor los bendiga
Y acuérdense, el 12 de octubre. Amén y amén.